Bien, buenas noches a todos. Un momento, voy a poner así. Bien. Bueno, vamos a comenzar hoy una clase. Ya dejamos atrás lo Yamim Noraim, las fiestas de Rosh Hashanah, de Yom Kippur. Dejamos atrás esos días de seriedad. No porque la festividad que viene ahora no sea seria, pero quizás para la concepción de la gente tiene otro tipo de seriedad, Rosh Hashanah y Yom Kippur, que Sukkot. Sukkot está más relacionada con la alegría, como vamos a ver en la clase de hoy. Rosh Hashanah y Yom Kippur está relacionado con la introspección. Por eso es que digo que dejamos atrás la seriedad para meternos en un tema de alegría. Pero obviamente la alegría es una alegría con seriedad, porque mucha gente se alegra, pero el Yehudí se alegra con seriedad. ¿Por qué con seriedad? Vamos a ver hoy el significado de la alegría de esta festividad de Sukkot, que si Dios quiere comienza mañana a la noche, tiene igual que Rosh Hashanah, viernes a la noche empieza, los 2 primeros días son festivos, ¿sí? Fuera de Israel. En Israel es únicamente el primer día y después el 8º día. Fuera de Israel tenemos los 2 primeros días de Sukkot, son especialmente festivos, o sea, se consideran Yom Tov, o más para que me entiendan un poco mejor, tiene algunas restricciones como Shabbat, por ejemplo, y los últimos 2 días, que son Shmini Atzeret y Simchat Torah, el 8º y el 9º día también son festivos. Los días del medio se consideran Hol HaMoed, por un lado son festivos, pero tienen un grado menor de santidad y por lo tanto no son Yom Tov y están permitidas muchas cosas que están prohibidas en los 2 primeros y 2 últimos días. Entonces hoy nos vamos a enfocar en esta festividad de Sukkot, que tiene en líneas generales, ¿sí? En lo que nos corresponde a nosotros, 3 mitzvot. Hay 3 preceptos que tiene la festividad de Sukkot. El primero y el más conocido por todos es la mitzvah de la sukkah, es decir, construir una sukkah, sentarse bajo la sukkah para comer, para tomar, para charlar, para dormir, hacer todo lo que una persona generalmente hace en su casa, muda todas esas cosas, las muda a la sukkah, ¿sí? Esa es la primera mitzvah. Segunda mitzvah, también conocida, es la mitzvah de los Arbaat Aminim, las 4 especies que nosotros utilizamos para bendecir sobre ellas en Sukkot, más conocidos como el Lulav, el Etrog, el Hadas y la Arabá. Después, enseguida, cuando hablemos de estos temas, vamos a decir los nombres en castellano, en español, así pueden saber de qué se trata. Pero antes, y por último, la última de las mitzvot es la mitzvah de la alegría. Besamachta bejageja. Te alegrarás en la festividad, veita achsameach, estarás únicamente alegre, contento, es decir, que la festividad de Sukkot está directamente relacionada con la alegría, y de hecho, cada festividad en el calendario hebreo tiene diferentes nombres, y hay una festividad que cuando se lo llama Hag, solo Hag, que es festividad, se refiere a Sukkot, ¿sí? Sukkot es considerado el Hag, la festividad, y por lo tanto también hay la Torá nos dice, como vamos a leer ahora, la importancia de alegrarse en esta festividad, la importancia de alegrarse en Sukkot, y cómo eso se veía reflejado en el Bet HaMikdash, una celebración que se llamaba Simchat Beit HaShoevah, la alegría de la extracción del agua, y hasta el día de hoy en muchas comunidades alrededor del mundo, en los días de Sukkot, aprovechan para alegrar, para poner música, bailes, alegría. Este año va a ser un poco distinto, porque obviamente por todo el distanciamiento social que tiene que haber, obligatorio, en todos los países del mundo, así que este año seguramente Simchat Beit HaShoevah va a ser diferente, distinto, pero sigue siendo la mitzvah de Sukkot. Entonces hoy vamos a tratar de ver por lo menos, o sea, principalmente las 2 primeras mitzvot, que son la mitzvah de Sukkah y la mitzvah de las 4 especies, Arbaat Aminim,
lo vamos a ver un poco en profundidad, y sobre el final también vamos a tocar así por encima, de pasada, la de la alegría, Simchat Bet HaShoeva, y eso es por un tema de tiempo, no nos alcanza el tiempo, así que quizás la semana que viene podemos, no sé si voy a hablar de Simchat Torah o podemos tocar el tema de Simchat Bet HaShoeva. Tengo una semana para decidirlo, espero que me perdonen, que me disculpen, que no puedo decirles desde hoy qué es lo que voy a hablar la semana que viene. Pero primero, como siempre hacemos, cada mitzvah, mucha gente se pregunta ahí, pero ¿cuál es la raíz? ¿De dónde sale esa mitzvah, la costumbre? ¿Quién la puso? Y por eso a mí me gusta mostrar cómo todo está escrito en la Torá. Y obviamente esta mitzvah, esta festividad de Sukkot, es considerada una de las 3 festividades en las que el pueblo judío acostumbraba a hacer una aliyá de regel, es decir, ascender, subir a Jerusalén para ir al Bet HaMikdash, visitar la casa, el templo de Dios, el templo de Hashem, el Bet HaMikdash en Jerusalén. Estas festividades son en Pesach, Shavuot y Sukkot, pero lo vamos a ver dentro del texto de la Torá, porque ahí se ven también, están escritas las mitzvot de Sukkot. Entonces lo voy a leer de adentro, lo voy a leer despacito, así pueden seguirme. Les voy pidiendo, yo estoy acá, me cuesta a veces dar la clase y también manejar los controles, así que si por favor alguno se da cuenta que tiene el micrófono abierto, por favor lo silencie, así yo me puedo concentrar en la clase. Bien, dice así en Parshat Emor, la Torá nos dice, Ulkastem lachem bayom harishon, pri etzadar, kapot marim, vanaf etzavot, varbei nahal. El primer día deberán tomar para ustedes el fruto del árbol sidro, o sea, el famoso etrog, una rama de palmera, el lulav, ramas de mirto, que son los hadasim, y de sauces, de los arroyos, que son las arabot. ¿Sí? Acá en Salta tenemos muchos sauces. Este es una especie específica de sauce, no tiene serruchito como los árboles de acá, pero el sauce es conocido. Deberán regocijarse ante Hashem, ¿sí? O sea, acá vemos ya la mitzvah de la alegría, regocijarse ante Hashem Elohim de ustedes, durante 7 días. Es decir, de la Torá, la festividad de Sukkot dura 7 días, por eso en Israel dura 7 días. Fuera de Israel, siempre en todas las festividades se agrega un día más. Algún día voy a dar una clase del por qué. Ya di una vez, pero quizás los que no pudieron participar, quizás en algún otro momento puedo explicarlo. Pero en Israel son 7 días, fuera de Israel son 8. Deberán celebrarlo como fiesta en honor a Hashem durante 7 días al año. Es una ley eterna para todas las generaciones. En el 7º mes, que sería este mes, el mes de Tishrei, deberán celebrar esta festividad. Durante los 7 días deberán habitar en Sukkot, es decir, en esas cabañas que nosotros armamos. Todo el que pertenezca al pueblo de Israel deberá habitar en las cabañas. Esto es para que las generaciones futuras sepan que cuando yo saqué a los israelitas de Egipto, los hice habitar en cabañas. Yo soy Hashem, tu Elohim. Es decir, que acá Dios en la Torá nos da el motivo por el cual nosotros hoy construimos y habitamos, comemos y dormimos bajo la Sukkah, es porque cuando el pueblo judío salió de Egipto, imagínense ustedes, el pueblo está en el desierto, en la intemperie, ¿sí? Tenían, es verdad, sus carpas, pero Dios los hizo habitar en Sukkot. Así dice la Torá, en Sukkot, en cabañas. ¿Qué son esas Sukkot? Bueno, sobre eso hay 2 opiniones. Si la Sukkah de hoy en día que nosotros construimos es el recuerdo de esas cabañas en las que el pueblo judío habitó estando en el desierto, o si se refiere a otro tipo de cabañas de protección de Dios en el desierto, eran las nubes. Está explicado que Dios cuando llevó al pueblo judío en el desierto los cubrió con nubes. Esas nubes eran para protegerlos de animales, eran para allanarles el camino, y tenía varias cosas positivas, varias cosas buenas de cuidado por parte de Dios. Esas nubes eran 7, ¿sí? Eran en los 4 lados, arriba, abajo, ya son 6, iba una como columna frente a ellos adelante, que era la que les marcaba el camino. ¿Por qué les digo esto? Porque enseguida nos vamos a hacer una pregunta al respecto, pero hay, digamos, una de las opiniones, quizás la más común, cuando a uno le preguntan por qué nosotros
construimos Sukkot? ¿Por qué festejamos esta festividad? Lo más común es que nos respondan que es recordando esas cabañas de nubes, o sea, esa nube que cubrió y protegió al pueblo judío en el desierto. Seguimos. Acá ya vimos entonces las dos mitzvot, ¿sí? La mitzvah de los Arbat Aminim, las 4 especies, y también vimos la mitzvah de Sukkah. Vamos ahora a pasar a Deuteronomio, al libro de Dvarim, Parshat Rei, al final. La Torá nos dice así: Haga Sukkot hacer Hashivat Yamim. La fiesta de Sukkot la celebrarás durante 7 días en la época que recojas de tu trilla y de tu bodega. Deberás regocijarte en tu fiesta, tú, tu hijo, tu hija, tu sirvienta, el levita, el prosélito, el huérfano y la viuda que viven en tus poblaciones. Durante 7 días celebrarás una fiesta para Hashem tu Elohim en el sitio que elija Hashem. Hashem tu Elohim te bendecirá en todas tus cosechas y en todos tus emprendimientos, entonces estarás sumamente contento. ¿Sí? Es decir, que acá la Torá nos da un motivo para la felicidad, un motivo para la alegría, es que en la fiesta de Sukkot, como en Sukkot en Israel comienza la época de lluvias, entonces hasta la época de Sukkot la gente se encargaba de cosechar y de acopiar todos los frutos del campo, y por eso cuando llegaba a Sukkot y la gente ya tenía todo el campo vacío, ya había acopiado todo, estaba todo en depósitos, la gente se sentía contenta, terminó el ciclo del agrícola, ¿sí? En el campo ya aramos, ya sembramos y ya cosechamos y también acopiamos todo en los almacenes. Y eso le generaba a la gente una alegría, mucha alegría. Entonces Hashem dijo, este día, Haga Asif, uno de los nombres de Sukkot es Haga Asif, la festividad de la colecta, cuando nosotros ya colectamos todos los frutos del campo, ese va a ser un día, Achsam Meajestarás, como dice acá, sumamente contento. Y acá nosotros tenemos la tercera mitzvah, que es la mitzvah de la alegría. ¿Sí? Bien, dicho esto, ya vimos las mitzvot de Sukkot en la Torá, en los versículos de la Torá. Vamos a hacernos 4 preguntas al respecto. Primero en la primera parte de la clase nos vamos a enfocar en la mitzvah de la Sukkah, y en la segunda parte nos vamos a enfocar en la mitzvah de los Arbat Aminim, las 4 especies. Enfocándonos en la mitzvah de la Sukkah, cuando nosotros hablamos de Sukkot, de la construcción de una Sukkah, nos surgen 4 preguntas. Estas 4 preguntas son, digamos, en cierto modo, desestabilizan un poco todo el motivo de la festividad de Sukkot. La primera pregunta es la época en la que nosotros festejamos Sukkot. Si ustedes saben que cada fiesta, cada festividad judía está relacionada con algo que sucedió en aquel día. Por ejemplo, Pesaj, nosotros festejamos, celebramos, conmemoramos el éxodo del pueblo judío de Egipto, que ocurrió el día 15 del primer mes, sería el mes de Nisan. Ese día nosotros salimos de Egipto y por eso es que nosotros festejamos Pesaj. Lo mismo que Shavuot, el día 6 del tercer mes, del mes de Sivan, el día en el que recibimos los 10 mandamientos de Dios. Por ejemplo, Rosh Hashanah, nosotros conmemoramos la creación del ser humano, del hombre. Yom Kippur, nosotros conmemoramos el perdón, fue la clase de la semana pasada, el perdón de Dios al pueblo de Israel, que fue en ese día. Vayomer Hashem salachti kitvareja, Dios dijo, yo los perdoné, tal como ustedes me pidieron. Es decir que, bueno, ni hablar Hanukkah, Purim y el resto de las festividades impuestas por nuestros sabios, pero la festividad de Sukkot no ocurrió nada el día 15 del mes de Tishrei como para decir que esta festividad está relacionada, es una celebración que conmemora algo que ocurrió ese día. Porque si nos fijamos en la historia, y nosotros vemos que, de hecho, la misma Torá nos está diciendo, que Basukot Oshati et Bnei Israel, porque lo que conmemoramos en esta festividad es el hecho que yo los hice habitar en cabañas, cuando ustedes se sentían indefensos, estaban en el desierto, se sentían desprotegidos, yo los hice habitar a ustedes en cabañas, les di un techo, les di protección. Pero eso fue durante 40 años. 40 años en el desierto estuvimos habitando en cabañas y estuvimos protegidos por las nubes que Dios nos puso para protegernos. Entonces, ¿qué relación tiene con la época en la que nosotros estamos festejando
la fiesta de Sukkot? Esa es la primera pregunta que nos hacemos. La segunda pregunta va sobre la esencia de la festividad, el motivo de la festividad. Porque, está bien, nosotros conmemoramos esas nubes que nos protegieron, la protección de Dios en el desierto. Pero hubieron en el desierto, en el éxodo del pueblo judío, desde Egipto y hasta casi la llegada a la tierra de Israel, hubieron 3 líderes en el pueblo judío. Moshe, obviamente, estaba también su hermano Aarón, y estaba su hermana Miriam. Y por cada uno de ellos Dios nos entregó a nosotros, en mérito de cada uno de ellos, Dios nos entregó a nosotros una cosa, ¿sí? un beneficio en el desierto. El beneficio de Moshe era el maná que caía del cielo. Como Moshe alimentó al pueblo judío con la Torá, con la espiritualidad, entonces el alimento, ese pan, el maná que caía del cielo, que nosotros comíamos para alimentarnos, eso Dios lo mandaba en mérito de Moshe. Es decir, mientras Moshe vivía, el maná caía del cielo. Su hermana Miriam, que fue la que lo salvó a Moshe en el río, la que lo esperó en el Nilo, lo puso en el Moisés, y después fue y habló con la hija del faraón y la tomó como nodriza, la convenció de que la nodriza de Moshe sea su propia madre. Entonces, en mérito de ella, siempre con el pueblo judío había un pozo de agua, un manantial de agua que iba donde ellos acampaban, buscaban ahí, había un manantial de agua donde ellos se abastecían y podían tomar agua en el desierto. Eso fue en honor y en mérito de Miriam. Y después, por último, las nubes, de las que tanto hablamos, eran por mérito de Aarón. Aarón, el hermano de Moshe, que era un hombre de paz, era el sumo sacerdote, Ohev Shalom, Rodef Shalom, él amaba la paz, él perseguía la paz, él reconciliaba, provocaba, que influía para que los amigos se reconcilien, para que las parejas se reconcilien. Entonces, en mérito de él estaba la protección, esa protección de nubes. Entonces, la segunda pregunta que nos hacemos es, ¿por qué no festejamos, por ejemplo, alguna festividad por el maná que caía del cielo en mérito de Moshe, o el pozo de agua de Miriam? ¿Por qué únicamente el milagro de las nubes, de la protección de Dios con las nubes, eso es lo que nosotros festejamos y no el resto de las cosas? Entonces, la esencia de la festividad, ¿qué significa Sukkot? ¿Por qué Sukkot sí? ¿Y por qué otras cosas no? La tercera pregunta que nos hacemos es, y es una pregunta esencial esta porque es parte de la respuesta, la cantidad de paredes, halágicamente, según la ley, ¿qué cantidad mínima de paredes necesita la azúcar? Obviamente que si uno puede hacer una azúcar con 4 paredes, hermoso. ¿Qué pasa si él no tiene 4 paredes, tiene 3? También está bien. Pero ¿qué pasa si no tiene 3, tiene 2 paredes? Entonces dicen nuestros sabios que una azúcar que tiene 2 paredes y un tefaj es la medida de un puño, ¿sí? De un puño, que es aproximadamente entre 8 y 10 centímetros según distintas opiniones. O sea, 2 paredes y un poquito más y 10 centímetros más es lo mínimo, la mínima cantidad de paredes necesarias para que la azúcar sea kosher. La pregunta que surge de todo esto es, si nosotros lo que conmemoramos, lo que celebramos son las nubes que cubrieron al pueblo judío en el desierto, que protegieron al pueblo judío en el desierto, deberíamos hacer una azúcar, no de 2 paredes y un poco más, sino de 7 paredes. Tendríamos que ponerle piso, bueno, techo ya le ponemos, tenemos el sraj, que es el techo de cosas naturales que le ponemos. Las 4 paredes deberían ser obligatorias, y además alguna séptima pared adelante o algo, digamos, como una cortina antes del azúcar, o algo que nos recuerda a nosotros la séptima nube, que era la que iba adelante, la que nos guiaba. Sin embargo, no solamente que no tenemos la obligación de hacer 7 paredes, o sea, 7 en la estructura que hayan 7 cosas, no solo eso, también 2 paredes y un poquito más ya alcanza. ¿Cuál es el significado? ¿Qué es lo que nos quiere decir el tema de las paredes? Y acá está el secreto de todo, ¿no? Y por último vamos a hacer la cuarta pregunta, que también es importante, es que la mitzvah de Sukkot, a diferencia de otras mitzvot, hay una halajá que dice
que la persona que sufre en la SUKA, si hay algo que a la persona le causa sufrimiento en la SUKA, entonces la persona está exenta de comer bajo la SUKA. Por ejemplo, si llueve mucho, muy fuerte, bueno, hay que ver qué cantidad de lluvia, la persona puede entrar a comer adentro de su casa, o por ejemplo, tiene la SUKA afuera y de repente están haciendo un trabajo ahí de las alcantarillas y sale muy feo olor y la persona no puede sentarse y comer con ese olor. Entonces, la halajá dice que la persona que sufre, digamos, que no le es placentero estar bajo la SUKA, entonces puede comer en su casa. ¿Sí? Cosa que es raro, porque generalmente en el resto de las mitzvot, cuando una persona la tiene que cumplir, por más que no le sea cómodo, y uno la tiene que cumplir, lo dice la halajá. Sin embargo, acá la halajá misma nos dice que la persona que sufre en la SUKA, o sea que es como decir, en otras palabras, que la halajá busca la comodidad de la gente. Si estás cómodo bajo la SUKA, entonces está bien. Y si no, podés entrar a tu casa. ¿Cuál es el motivo? Porque la SUKA representa, sería como el hogar de la persona en esos 7 días. Así como en el hogar la persona se tiene que sentir cómoda, entonces también en la SUKA uno se tiene que sentir cómodo. Es por eso también que hay algunos poskim, algunos rabinos dicen que la persona que le cuesta dormir bajo la SUKA tampoco, porque sufre durmiendo bajo la SUKA por el frío, por el miedo de los bichos o lo que sea, entonces puede entrar y dormir en su casa. Entonces lo mismo, también está la cuarta pregunta, es ¿qué significa todo esto? Y la respuesta la traen el Admur HaZaken, el Alter Rebbe, el autor del libro del Tania, y él cita al Arizal, al Ari HaKadosh, quien explica sobre un versículo que está en el Cantar de los Cantares, en Shir HaShirim del Rey Salomón. El Rey Salomón nos dice el siguiente versículo: Smoló tajat le roshi viemino tehapkeni. Su zurda, su mano izquierda, está bajo mi cabeza y su diestra me abraza, me está abrazando. Es decir, que metafóricamente hablando, lo que nos quiere decir acá el Rey Salomón es que Dios maneja el mundo en dos métodos, de dos formas. Una de las formas es la forma del adoctrinamiento, de la severidad, de la disciplina, y representa la mano izquierda representa la severidad, y esa mano izquierda está bajo mi cabeza, es decir, como que me agarra del cuello, o acá, diciéndome, vamos, tenés que hacer lo que tenés que hacer. Pero por otro lado también, Yeminó, su diestra, que el lado derecho representa el Gesed, representa la bondad, representa lo positivo, Tehapkeni. En la diestra me está abrazando. Es decir, que Dios también tiene esa parte de atracción que atrae a la persona. Explica la Arizal HaKadosh que estos dos métodos que utiliza Dios se ven reflejados en las festividades de Rosh Hashanah, Yom Kippur y Sukkot. Por un lado, Rosh Hashanah y Yom Kippur es Smolot Tajat de Roshi, la zurda, la mano izquierda, es decir, la severidad, la disciplina, está relacionada con las fiestas de Rosh Hashanah y Yom Kippur, y por eso son días de seriedad, días de introspección, días de teshuvá, de arrepentimiento. Pero cuando llega la festividad de Sukkot, Dios de repente cambia su método, cambia su rumbo y nos abraza. Y Eminó Tehapkeni, su diestra nos va a abrazar. Estas son las dos formas en las que Dios maneja el mundo, nos maneja a nosotros. Y hay 4 expresiones de amor. Cuando una persona, por ejemplo, en una pareja o con sus hijos o con cualquier ser querido, hay 4 expresiones aceptables de cariño y de amor que una persona puede demostrar. La primera expresión es la expresión del habla. Cuando una persona va a otra persona y le dice te quiero, te aprecio, ¿sí? sos muy importante en mi vida, y trata de transmitirle todo ese amor y el cariño por medio del habla, ese es un medio muy importante
el saber hablar, saber transmitir, pero que no es, o sea, no llega tampoco a la segunda expresión de amor, que es la expresión de un beso. Porque muchas veces el beso en el cachete, el beso en la boca, esa unión entre dos personas, es una unión que va más allá de las palabras. Lo que uno no puede expresar en palabras, muchas veces lo expresa por medio de un beso. Y eso nosotros lo vemos con nuestros hijos también, que de repente le queremos decir cuánto los queremos y le metemos un beso. Ese beso incluye todas las palabras que le podemos llegar a decir. Por encima de esa expresión hay otro tipo de expresión que es mucho más subliminal, pero que es mucho más poderosa, que es la mirada. La mirada. Y eso se ve mucho en las parejas. Las parejas no necesitan hablar, no necesitan tocarse para poder transmitirse el cariño. Simplemente con una mirada, mirarla a los ojos, y en la mirada la persona puede transmitir todo lo que siente dentro, eso ya alcanza para poder conectarse una persona con otra desde las profundidades de nuestros sentimientos y de nuestras emociones. Y eso nosotros lo vemos cuando uno ve a cualquier persona, una persona que es un poco perceptiva, se va a dar cuenta que en la mirada de la otra persona se va a dar cuenta de lo que esta persona está sintiendo. Esta persona tiene una vista sufrida, o esta persona tiene los ojos alegres, saltarines. Esta persona, los ojos transmiten muchas veces lo que nosotros sentimos dentro. O a veces le decimos algo a alguien y la persona nos dice, sí, está bien, lo entendí, pero en los ojos vos te das cuenta que la persona no lo entendió, que la persona no le satisfizo esa explicación que vos le diste, por ejemplo. Esa es la mirada, es la conexión por medio de la mirada y la vista. Y por último, por encima de todos estos, está el abrazo. El abrazo tiene dos características que no tienen el resto de las expresiones de amor y de cariño. El resto de las expresiones todas, si ustedes se fijan, todas son de cara a cara. Van de mi frente al frente de la otra persona. Ya sea la palabra, cuando yo le hablo a la otra persona cara a cara, ya sea el beso, ya sea una mirada, siempre necesitamos tener a la persona de frente. No así el abrazo. El abrazo, cuando uno abraza desde la espalda. Yo agarro y envuelvo a la otra persona con mi abrazo. Es decir, que para mí, el frente de la persona o la parte de atrás de la persona tiene el mismo sentido, el mismo significado. Y lo que eso simboliza que muchas veces la cara, el semblante de la persona, a nosotros nos está transmitiendo, en realidad, o nosotros podemos llegar a sentir que esa conexión que es buenísima, las otras tres expresiones son excelentes, pero siempre está relacionada con lo que la otra persona me muestra y me da, me transmite y me genera. Es decir, que en otras palabras es una expresión de amor y de cariño que que depende de algo que la otra persona me va a entregar y me va a dar. O sea, yo soy mejor persona porque estoy con vos. Vos le das un sentido a mi vida que no lo hubiese tenido si no fuese porque estoy con vos. Vos sos una excelente madre para mis hijos, sos una excelente compañera de vida. O ustedes son mis hijos, y entonces la persona se conecta con el otro, pero desde un lado, desde un aspecto, o sea, con un motivo, con una dependencia. No así en el abrazo. El abrazo, la parte de atrás de la persona, no nos genera a nosotros nada. Es decir, cuando una persona ve a la otra persona desde atrás, no puede leer sus sentimientos, no puede ver su semblante, su rostro, los gestos que la persona hace. Es simplemente la otra persona. Uno lo ve desde atrás, no ve todo lo que el otro me está entregando a mí. No hay una retroalimentación en esa relación con la otra persona. Y ese es el valor del abrazo. Cuando yo abrazo a la otra persona por lo que es, sin importar lo que la otra persona me entrega a mí. Simplemente lo quiero tal cual es. Y eso nosotros lo vemos muchas veces, principalmente lo vemos con los chicos más chiquitos. Un chico, un bebé,
y yo lo tengo con mi bebita, la reto, se manda cualquier macana, ¿qué es lo primero que hace? ¿Cuál es la reacción de un chico? Venir a abrazar a los padres. ¿Por qué venir a abrazar? ¿Por qué no un beso, una mirada? O un chico se lastima. ¿Qué espera del padre? ¿Espera que el padre le dé un beso? ¿Que la madre le dé un beso? ¿Espera que la madre le dé un abrazo? Ese abrazo de un padre a un hijo representa que no importa lo que vos hayas hecho, no importa si vos rompiste algo, tocaste algo que no deberías haber tocado, yo te acepto tal cual sos. Por eso te abrazo, no te doy un beso. Yo no estoy esperando que vos me des algo a cambio. No es que yo te quiero porque te portás bien. Yo te quiero porque sos mi hijo. Entonces te abrazo. Y en ese abrazo cubro todo tu cuerpo, también tu espalda, y te atraigo a mí. Y ahí viene la segunda diferencia que hay entre el abrazo y el resto de las expresiones. En las otras tres expresiones de amor y de cariño, la otra persona puede darse media vuelta e irse. ¿Sí? Puede alejarse de mí. Si yo le digo algo, la otra persona me puede dejar hablando solo y se va, se tapa los oídos, no me escucha, no me presta atención. En un beso lo mismo, la persona se puede apartar. Y en la mirada también, la persona puede mover la vista de ese encuentro de vistas, la persona puede mover la vista, pero en un abrazo, el abrazo atrapa, el abrazo hace que la otra persona no se pueda mover e irse así nomás. Es más atrapante. Eso es el significado de un abrazo. Por eso se toma el abrazo como la expresión mayor de cariño. ¿Sí? Es eso que, seas como seas, yo te abrazo. Y yo te contengo, y yo te atraigo hacia mí, te pego hacia mi cuerpo. Eso es el concepto del abrazo. Ese amor incondicional que representa el abrazo se ve reflejado en la festividad de Sukkot. En Rosh Hashanah y Yom Kippur, Dios espera de nosotros, Dios también nos ama, es un padre. Dijimos la semana pasada en la clase de Yom Kippur. El padre siempre va a perdonar y va a acercar a un hijo, pero también dijimos que Dios necesita que nosotros demos un paso. Vengan, ayunen en Yom Kippur, acérquense a mí y yo los voy a traer. Pero está esperando Dios que nosotros demos un paso, que nosotros hagamos algo. No así en Sukkot. En Sukkot, Dios nos dio a nosotros una suká, que esa suká representa el abrazo. ¿Y por qué representa el abrazo? Porque tenemos 2 paredes y un poquito más. No necesitamos la protección de todas las nubes como lo necesitó el pueblo judío en el desierto. En el desierto, es verdad, nosotros necesitábamos que el amor de Dios se vea reflejado, se vea expresado en las nubes protectoras que nos protegió de todos lados. Pero hoy en día, el amor que nosotros queremos de Dios es un abrazo. Y la suká por eso tiene mínimo 2 paredes y un poco más. ¿Qué son esas 2 paredes? Cuando una persona va a abrazar, 1, 2 y 3, ese es el abrazo. Son las 2 paredes y un poquito más que representan el abrazo de Dios. Y Dios dice, yo no necesito que hagan nada dentro de la suká. Simplemente coman, tomen, duerman, charlen, jueguen. Todo lo que ustedes hacen en sus casas, háganlo bajo la suká. Porque yo quiero demostrarles a ustedes que no necesito que ustedes hagan algo para que yo los abrace. No necesito que hagan una teshuvá, que hagan alguna mitzvah. Simplemente siéntense bajo la suká, porque la suká es mi abrazo. Ahí están contenidos por mí, los estoy abrazando tal cual son. Cuando comen, cuando toman, cuando juegan y hasta cuando duermen, yo los estoy abrazando. Los abrazo porque ustedes tal cual son. Ese es el concepto de la suká y que responde a las otras 4 preguntas. Vamos a repetir las preguntas para ver si están respondidas o no. ¿Por qué en esta época? Porque viene después de Rosh Hashanah y Yom Kippur. La persona viene y dice, bueno, Rosh Hashanah y Yom Kippur, tenemos que hacer algo, son días serios. Después de esos días serios, Dios no manda el din, no manda la severidad, no manda la disciplina, sino es por medio del cariño, por medio del amor. Entonces Dios eligió, después de esos días, Yamim Noraim, ¿sí? Se lo llaman, algunos lo traducen tan literal como días terribles, que yo leo días terribles y me asusto cuando lo veo. Y no me gusta a mí esa traducción porque hace como terrible, parece como que Dios está con el látigo y no es así, ya lo explicamos
en las clases anteriores, pero la gente viene de Yamim Noraim y necesita ese abrazo de Dios. Necesita que Dios le diga, mirá, ya pasó Rosh Hashanah y Yom Kippur, ya pasó el día del juicio, vos ya saliste victorioso. Ahora festejá, ahora vení que te dé un abrazo. Eso es la festividad de Sukkot y por eso está en este día. Es verdad que no pasó nada el 15 del mes de Tishrei históricamente. Es verdad, pero Dios lo puso en ese día porque era el día en el que nosotros, era la época en el año en la que nosotros necesitábamos un abrazo de Hashem. La segunda pregunta que habíamos hecho era por la esencia de la festividad. ¿Por qué no festejamos la caída del maná o el manantial de Miriam? ¿Por qué esta festividad? Y bueno, porque vimos que eso representa la protección. En el momento de desamparo, cuando el pueblo judío estaba en el desierto y Dios los protegió, ese mismo abrazo es el que Dios nos está dando hoy en día en la festividad de Sukkot. Después vimos la cantidad de paredes que fue en realidad el núcleo de toda la respuesta. ¿Por qué no 7 paredes? Porque eso era en el desierto, necesitamos 7 paredes. Hoy en día, 2 paredes y un poquito más que representan el abrazo, eso ya es el concepto de la Sukkah. ¿Y por qué el que sufre está exento de comer bajo la Sukkah y de estar bajo la Sukkah? Porque justamente Dios no está ahí, no nos pide, no nos exige que hagamos algo que a nosotros nos genere incomodidad en la Sukkah. Al contrario, de lo que Dios quiere es justamente abrazarnos, es justamente que nos sintamos cómodos, atraernos. Y por eso es que estás cómodo en la Sukkah, construiste una Sukkah cómoda, no está lloviendo muy fuerte, bueno, sentate y disfrutá de la Sukkah. Y para terminar con el tema de la Sukkah y pasar a los Arbat Aminim, hay una explicación también, que a mí me gusta mucho, que la Sukkah en realidad, la mitzvah no es que cada persona tenga su Sukkah, ¿sí? O haga su propia bendición, digamos, en una Sukkah individual. Puede haber una Sukkah, si nosotros pudiésemos hacer una Sukkah tan grande que abarque a toda la comunidad judía de Salta, entonces lo podemos hacer y todos van a cumplir con la mitzvah de Sukkot. Con una Sukkah grande alcanza para que todos cumplamos con la mitzvah de Sukkot. Eso muestra la unidad que representa la Sukkah. No se nos pide distintas Sukkot. Se nos pide que la persona entre bajo una Sukkah. Y si estamos todos juntos, es una muestra también de unidad. Y por último también, Sukkot. La Sukkah es la única mitzvah en la Torá que nosotros cumplimos con todo nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque otras mitzvot usamos las manos, la boca. En Sukkot, estar bajo la Sukkah, ingresar en la Sukkah, ingresamos con todo nuestro cuerpo. Y es una mitzvah que cumplimos con todo nuestro cuerpo. Y esa es la importancia, y por eso a la festividad se la llama Sukkot, y no Lulav, por ejemplo. ¿Por qué? Porque la Sukkah, la mitzvah de Sukkah la hacemos con todo el cuerpo. Hasta acá la primera parte de esta clase sobre la Sukkah. Ahora vamos a pasar a la segunda mitzvah, que es la de los Arbat Aminim, las 4 especies que nosotros utilizamos en esta festividad. Si ustedes, los que saben de botánica, o quieren hacer algún tipo de investigación, ¿cuántos vegetales existen hoy? ¿Cuántas clases de vegetales existen en el mundo? No sé, miles, millones, no sé cuántos. De todos esa cantidad de vegetales, Dios seleccionó 4 vegetales. 4 nada más, ¿por qué? Vamos a ver ahora, pero 4 vegetales con los que nosotros bendecimos la brajá en Sukkot, la brajá de esas 4 especies, de esos 4 vegetales, que es el lulav, el etrog, el hadás y la arabá. En español, para los que ingresaron un poco tarde, el etrog, que es como un limón, pero que no es un limón, que tiene muy rico aroma, tiene también sabor, se llama sidra, sidro, citro, no sé, hay varias formas de decirlo, es un cítrico, y el hecho que tenga, hay una famosa explicación que dice que el hecho de que tenga gusto y que también tenga aroma, eso representa a esa gente que en cuanto a su servicio a Dios, en su judaísmo, tiene tanto estudio como también cumplimiento de mitzvot. El gusto representa el estudio, que es muy personal. Nadie va a sentir el gusto que yo estoy sintiendo en mi boca, pero sí el aroma. El aroma es algo que sale hacia afuera.
eso representa el cumplimiento de las mitzvot, los preceptos que no solamente yo me beneficio, sino que estoy beneficiando también a los demás y a la sociedad en general. Eso representa el etrog. Por otro lado, tenemos la segunda de las especies, es el lulav. El lulav es la rama central de una palmera datilera. ¿Sí? Vieron que las palmeras se abren, pero en el medio hay una que sale que termina en punta. Por eso dice la Torá, kapot tmarim. La palabra kapot es amarrado, cerrado. ¿Sí? Kapot marim es esa rama datilera, la que queda, o sea, la palmera datilera, la que queda arriba de todo. Es decir, que el árbol del lulav tiene gusto, porque da dátiles, pero no tiene aroma. El lulav no tiene, cuando uno lo huele, no siente olor, no siente aroma. Eso representa a aquellas personas que tienen mucha Torá, pero no se dedican específicamente, o sea, cuando yo digo no tiene lo otro, no significa que no lo tiene del todo, sino que su meta principal es el estudio de la Torá, no tanto el dedicarse a los demás, al bienestar social, a las mitzvot, etc. Por otro lado tenemos el mirto. El mirto, que es el hadás, es una ramita que está llena de hojas, de hecho no se ve el tronquito porque está toda llena de hojas. El mirto tiene rico aroma, pero no tiene gusto. Es como un arbusto. El arbusto es un arbusto que no da frutos, pero tiene rico aroma. Eso representa a esa gente que vos pedile lo que sea, él va a estar, necesitamos hacer tal cosa en la que él va a estar presente. Pero estudiar una clase de Torá capaz que te dice, no, eso ahora no me vuelvas loco con estudiar, no tengo cabeza para estudiar. Es decir, la gente que cumple mitzvot, pero no tiene, digamos, no tiene, no le pone energía y fuerzas y ganas al estudio de Torá. Y por último tenemos la arabá, que es el sauce. El sauce no tiene nada, carece de las dos cosas, ni de estudio de Torá, ni de cumplimiento de mitzvot, no tiene ni gusto, ni aroma. Eso representa a esa persona que no tiene ni Torá ni mitzvot. Pero el día de Sukkot nosotros los unimos a todos juntos y sin importar qué es cada persona, o qué hace, o cuánto estudia, cuántas mitzvot cumple, no importa. Nosotros los unimos a todos y con eso nosotros le bendecimos a Dios y en esta festividad de Sukkot. Esa explicación es la explicación popular, conocidísima, que seguramente el 80-90% de los que están acá presentes, si no el 100%, la conocen. Yo hoy voy a profundizar en dos midrashim. Hay dos midrashim que trae la Torá uno detrás de otro, que en principio no son muy entendibles, pero yo voy a tratar hoy de conectarlos y ver cuál es el mensaje que esos midrashim nos quieren dar. Los midrashim dicen lo siguiente. El etrog, ¿sí? El etrog representa o nos recuerda a nuestro patriarca Abraham. ¿Por qué el etrog representa a Abraham? Porque el etrog en la Torá dice Prietz Hadar, ¿sí? Hadar, utiliza la palabra Hadar, un fruto Hadar, ¿sí? Y la palabra Hadar nosotros también la encontramos sobre la gente anciana, ¿sí? Un anciano, Hadarat Panim, o Ve'adarta Pnei Zaken, Ve'adarta, viene la palabra de Hadar, vas a respetar a la gente anciana, ¿sí? Y también Abraham, la Torá, lo llamó anciano. Abraham Zaken Baba Yamim. Abraham, anciano, el anciano vino en sus días, es decir, ya estaba en el final de sus días. Entonces viene el Midrash y nos dice, acá tenemos nosotros un etrog Hadar, tenemos a Abraham que es Zaken, que es anciano, y tenemos un versículo que une a los dos, que dice Ve'adarta Pnei Zaken. Tiene la palabra Hadar y tiene la palabra Zaken, la palabra Hadar y la palabra anciano. Entonces, por eso el etrog lo compara con Abraham. Eso dice el Midrash. Segundo, dice el Lulav. El Lulav, el Midrash lo compara con Yitzhak, el segundo de nuestros patriarcas. ¿Por qué? Porque dice la palabra kapot tmarim, como dijimos recién, en el árbol, tmarim son dátiles, en la palma datilera tiene que agarrar la que es kapot, viene la palabra kafut. Kafut es atado. ¿Y quién estuvo atado para
en el sacrificio para Dios, Yitzhak. Abraham en la Kedat Yitzhak, cuando Dios le pidió que sacrifique, que ofrende a su hijo, Abraham lo ató a Yitzhak. ¿Sí? Entonces después no lo mató porque Dios le dijo que no lo mate, pero él estuvo atado sobre un altar. Viene Kafut y Kapot, tienen las mismas letras y por eso el Lulav representa a Yitzhak. Después, tercero es el Hadás es el mirto, representa a Jacob. ¿Por qué representa a Jacob? Porque así como el tronco, como dijimos recién, el tronco del mirto está cubierto de hojitas, no se ve, tiene muchas hojas y no se ve el tronco, y Jacob estuvo cubierto de hijos. Él tenía muchos descendientes, tuvo 12 hijos, las 12 tribus de Israel. O sea, estaba rodeado de hojas, ¿cómo se dice? Digamos, floreció, ¿sí? de sus flores, de sus hojas, que cubren el tronco y por eso representan a Jacob. Y por último, la Arabá, ya tenemos a los 3 patriarcas, ahora adivinen quién va a ser el cuarto. Yo cuando lo leí estaba seguro que iba a decir Moshe, pero no dijo Moshe. El cuarto dice el Midrash, la Arabá representa a Yosef. ¿Por qué representa a Yosef? Porque los que tienen el Lulav y el Etrova, los que tienen los Arbat Aminim, las 4 especies, ¿cuál de las 4 especies muere primero? Es decir, se pone fea, se marchita primero, es la Arabá, es el sauce. Siempre, en la mitad de Sukkot, siempre tenemos problemas, que el sauce, que las hojitas que se están poniendo negras se caen y no sirve la Arabá y muchas veces hasta nos quedamos sin decir la brajá en la mitad de Sukkot porque se nos echaron a perder las Arabot. Yosef fue el primero en morir de todos sus hermanos. Él era entre los más jóvenes estaba, pero la Torá nos dice, Vayamot Yosef, Vejol Echav, Vejol Adorau. Murió Yosef, murieron sus hermanos, o sea que Yosef murió antes que sus hermanos y toda la generación. Por eso Yosef, el Midrash lo compara con la Arabá. Ya sé que me van a decir, y esto era la idea, que me van a decir, no entendí nada del Midrash. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Yosef con la Arabá porque murió primero y que Kapot Marim y Kafut con Yitzhak. ¿Qué tiene que ver? No sé. Vamos a ver, ya lo voy a responder todo eso. Voy a ir al segundo Midrash en el mismo lugar, Midrash Rabá, sobre Parshat Emor. El Midrash nos trae otra cosa más. Nos dice que estas 4 especies representan el cuerpo de la persona, el cuerpo del ser humano. Tenemos el etrog, que nos recuerda el corazón, como una forma de corazón. Tenemos el lulav, que representa la columna vertebral, ¿sí? Que es así larga, firme, que nos da la firmeza en el cuerpo. Tenemos el hadás, que parece como un ojo, son hojitas chiquitas que es como un ojo. Y tenemos la arabá, que representa la boca, ¿sí? Alargada, que parece una boca. Dice Midrash, la persona cuando agarra las 4 especies tiene que saber que su cuerpo entero, sea su corazón, sea el cuerpo entero que está representado en la columna vertebral, lo que la persona mira y lo que la persona habla y dice, tiene que ser estar todo entregado a Dios, al pueblo de Israel, a hacer cosas buenas y cosas positivas. Pero la verdad es que si nosotros tomamos los 2 midrashim, que están uno casi al lado del otro, podemos profundizar un poco más y decir que cuando el Midrash nos dice que la persona en Sukkot tiene que preguntarse si su corazón es el corazón que Dios quiere que él tenga, podríamos preguntarnos si mi corazón es el corazón de Abraham Avinu, si mi columna vertebral es la columna vertebral de Yitzhak, si mis ojos son los ojos como los de Jacob, y si mi boca es la boca como la de Yosef. Y paso a explicar cada una de estas cosas. ¿Cuál era la característica del corazón de Abraham? ¿Cuál era la columna vertebral de Yitzhak, etcétera? Vamos a empezar por el corazón, que es lo principal. Ustedes saben que no importa en la época o en el lugar en el que vivieron los judíos, había una característica en particular que nunca se vio debilitada en el pueblo judío, que era la hospitalidad. Ya sea en Salta, en el 2020, ¿sí? Bueno, ahora no tenemos turistas, pero o ya sea
no sé, en el año 1970 en Buenos Aires o en cualquier otra parte del mundo, cuando una persona llegaba a una comunidad judía, siempre iba a tener una persona que se le acercaba y le iba a decir, Shalom Aleichem, ¿de dónde sos? No, yo soy de dónde. Ah, ¿lo conocés a fulano de tal? Yo tengo un amigo. Bueno, decime, ¿dónde comes hoy? ¿Tenés dónde estar? ¿Dónde comer? ¿En qué te puedo ayudar? ¿Tenés dónde dormir? Siempre encontramos esa hospitalidad en el pueblo judío, en cualquier comunidad, en cualquier época, en cualquier lugar en el mundo encontramos esa característica en el pueblo de Israel, en el pueblo judío. ¿De dónde la recibimos nosotros? ¿Dónde tenemos nosotros esa característica en nuestros genes? En Abraham. Abraham, dice la Torá, Gesed le Abraham. Abraham era un hombre de Gesed, era un hombre de bondad y de hospitalidad. Él abrió en el desierto un Eshel. ¿Qué es Eshel? Ajilash Tialina. Era una hostería donde la persona podía comer, tomar y dormir. Eso era la hospitalidad de Abraham. Y eso Abraham nos puso a nosotros en nuestros genes. Entonces viene la Torá y nos dice en Sukkot, nos dice el Midrash, perdón, en Sukkot vos te tenés que preguntar, ¿yo tengo el corazón de Abraham? ¿Estoy a la altura de eso que nos enseñó a nosotros Abraham? ¿El pensar en la otra persona? Había una persona que estuvo en el ejército, en la aviación del ejército de Israel, después se hizo teshuvá, se hizo rabino, enseñó muchas yeshivot, se llamaba Moshe Tzur. Una vez visitó al Rebbe, siendo antes de su teshuvá, o recién empezando su teshuvá, y el Rebbe tenía la característica, como dijimos al principio, de mirar los ojos de la persona y veía su interior. Entonces le dijo a él, le dice, ¿qué estás haciendo vos por tus hermanos judíos? Entonces el hombre le dice, no, mira, Rebbe, no, nada, no, ¿qué decir que estoy haciendo? O sea, ¿qué tipo de pregunta es? Una pregunta media incómoda, ¿cómo que qué estoy haciendo? No, no estoy nada específicamente. Entonces el Rebbe le dijo, mira, vos podés ser un líder, vos tenés que empezar a buscar, o sea, algo que hacer para tus hermanos. Entonces el hombre dijo, bueno, está bien, sí, ya, sí, ¿qué le iba a decir? Está frente a Rebbe, ¿qué puede decir? Pero nunca se imaginó qué era lo que él podía llegar a hacer. Pero de repente el Rebbe lo sorprendió con una pregunta mucho más profunda. Le dijo, decime una cosa, después del cerebro de la persona, ¿qué es lo más importante que tiene la persona en el cuerpo? Entonces el hombre le dijo, el corazón, obvio. Entonces le dice, ¿y de qué lado en el cuerpo está el corazón? ¿Dónde está ubicado? Entonces le dice, en el lado izquierdo. Entonces el Rebbe le dice, ¿no te parece raro que el corazón esté, lo más importante, digamos, del cuerpo esté en el lado izquierdo? Cuando en la Torá nosotros vemos que el lado derecho es lo más importante, que la persona tiene que tender siempre al lado derecho y tomar las cosas siempre por la derecha, etcétera, etcétera. Lo derecho es el Gesed, justamente si la parte derecha en la Kabbalah es el Gesed, es la bondad, entonces el corazón debería estar en el lado derecho, ¿no te parece? Entonces el hombre lo mira, Moshe Tzur le dice, y sí, no sé, así nos creó Dios. Entonces el Rebbe le respondió lo siguiente, escuchen bien. Dice, no, en realidad el corazón está en el lado derecho. ¿Por qué está en el lado derecho? Porque cuando el corazón, ¿para qué está? Está para generar emociones y para sentir y sensibilizarse con los demás. Es decir, que el corazón es necesario también para reflejar algo expresar algo de nosotros hacia el otro. Entonces, si yo estoy parado frente a vos y el corazón está a mi izquierda, ¿de qué lado tuyo está? Está a tu derecha. Entonces, como la función del corazón es sentir al otro, es sentir las necesidades que tiene la otra persona y entregarle el amor a la otra persona, entonces en realidad está ubicado en el lado derecho, está ubicado en el lugar correcto, en mi izquierda, pero que en realidad su función es que esté en tu derecha. Por eso está en la izquierda de la persona, para estar en la derecha de la otra persona. ¿Sí? Y ahí vemos nosotros que la función del corazón es hacia la otra persona. Y eso es lo que nosotros nos preguntamos. ¿El corazón es el corazón de Abraham Avinu? ¿Vos te estás ocupando por los demás? ¿Te responsabilizás por los demás como lo hizo Abraham Avinu? Monoteístas hubieron muchos en la historia. Entonces, ¿cuál era la particularidad de Abraham? Abraham y Sará fueron y convencieron a los demás, instruyeron a todos los demás para que
crean en el monoteísmo, que crean en un solo Dios. No se fijó en él únicamente, no se salvó él y dejó que todo el resto de la gente haga lo que quiera. No, Abraham se encargó de educar. Él entregó su corazón para los demás. Lo mismo también pasa con Yitzhak y el Lulav, ¿sí? La columna vertebral. Está escrito que cuando Yitzhak, dijimos que ¿por qué está relacionado con el Lulav? Porque Kafut, porque él estaba atado, se lo ató en el Mizbeach, se lo ató sobre el altar. Pero cuando nosotros vemos en los textos, y dice la Torá, y fueron los dos juntos hacia el altar. Es decir, que es verdad que nosotros reconocemos la mitzvah de Abraham en el sacrificio de Yitzhak, porque él era el padre, y para un padre sacrificar a un hijo es mucho más difícil que ser sacrificado uno mismo. Pero eso no le quita tampoco valor a lo que hizo Yitzhak. Yitzhak estaba dispuesto a ser sacrificado. Fueron los dos juntos. No Abraham tirándolo a Yitzhak, arrastrándolo. Juntos fueron juntos, es decir, avanzaron juntos hacia ese sacrificio. Y eso muestra el ir erguido, el ir con orgullo, el ir con ganas a cumplir la orden de Dios. Y el estar erguido y el orgullo está relacionado con la columna vertebral. Es cuando la persona está parada y está, voy hacia adelante, estoy con orgullo. Y eso a nosotros nos demuestra lo que nosotros nos preguntamos en Sukkot con el Lulav es, ¿tenemos ese orgullo que tuvo nuestro patriarca Yitzhak? ¿Tenemos esa determinación para cumplir las mitzvot como lo tuvo nuestro patriarca Yitzhak? Muchas veces nosotros vemos judíos que son judíos en la sinagoga o son judíos en sus casas, pero afuera tienen vergüenza un poco de mostrar su judaísmo, de hacer cosas judías. Vení, te pongo tefilín. No, acá te dicen a veces, viste, acá en la calle que todo el mundo me va a ver. No, vení, vamos adentro, vamos a hacer... ¿Por qué? Porque es lógico, bueno, uno tiene vergüenza de lo que quizás cómo lo van a ver los demás, etc. Nosotros, Rabbi Yonatan Eibishitz dijo una vez sobre la Megilat Esther, nosotros decimos, había un hombre judío en la capital Shushan, se llamaba Mordejai, su nombre era Mordejai. Pregunta a Rabbi Yonatan Eibishitz, ¿un solo judío había en la capital Shushan? Uno solo, había un montón. ¿Por qué? ¿Por qué Yehudí, un nombre judío había en la capital Shushan? Dice Rabbi Yonatan Eibishitz, en la capital Shushan había un solo Yehudí. Es decir, uno que estaba dispuesto a vivir con orgullo como Yehudí en la capital de Shushan, era uno solo, era Mordejai y Yehudí. Todos los demás vivían ahí, pero no vivían con ese orgullo. Vivían con orgullo en sus sinagogas o en sus casas. Esa es la pregunta que nosotros nos hacemos con el Lulav en la mano. ¿Tenemos esa determinación, esa fuerza, ese orgullo que tenía Yitzhak para decirle al papá, vamos papá, lo que nos pidió Dios? Por eso el Midrash nos une estas dos cosas, la columna vertebral con el Lulav, que está relacionado con Yitzhak. Tercero tenemos a Jacob, que representa a los ojos, ¿sí? Dijimos el mirto de los ojos. Entonces, y está relacionado también con sus hijos. Y Jacob es el mirto, es el Hadás, porque tuvo muchos hijos. Y así como el Hadás está lleno de hojas, Jacob tiene también muchos frutos, tiene muchos hijos. Nosotros vemos en la Torá que cuando Jacob crió a sus hijos al principio, él los crió en la casa de su suegro Labán. ¿Sí? Ahí él tuvo a 11 de sus 12 hijos en la casa de Labán, hasta que llegó un día y dice la Torá, Vayomer Lahem, Jacob le dice a sus esposas, les dice, Roé Anojí, yo veo, Roé Anojí, et pnei avijen Labán, no, et pnei avijen, a la cara de vuestro padre, de vuelta, Jacob logró ver en el rostro el semblante de Labán, ya cambió, no está como ayer y antes de ayer, es decir, no está como antes, como hasta ahora. ¿Sí? Entonces vamos a ir, nos vamos a levantar y nosotros nos llevamos a los chicos y nos vamos de vuelta a la tierra de Canaán.
acá nosotros vemos la visión que tuvo Jacob de no quedarse en la comodidad de la casa de Labán, porque en la casa de Labán él dentro todo estaba cómodo, le iba muy bien económicamente, él se enriqueció muchísimo. Es verdad que Labán lo engañó varias veces, pero él creció mucho en lo económico y también de la familia, familiarmente también creció un montón. Pero Jacob vio a Labán que ya no era como hasta ahora, y sus chicos estaban creciendo, y él no iba a educar a sus chicos, él vio el futuro, no se quedó con él, bueno, ahora estoy cómodo, estamos bien, quedémonos acá. No, él vio que el futuro de sus hijos iba a estar mejor en la tierra de Canaán, en la tierra de sus padres, en la tierra de Israel. Entonces agarró y tomó la decisión, la determinación de levantarse, irse de la casa de su suegro, de la casa de Labán. Y ahí está la pregunta, ¿nosotros tenemos la visión que tuvo Jacob? ¿Tenemos esa perspectiva para poder ver, digamos, el futuro, lo que va a pasar, como lo tuvo Jacob? Hubo una escritora muy famosa, Helen Keller, seguramente la escucharon, la leyeron, la escucharon hablar de ella, era sorda y ciega, ¿sí? Quedó, creo que a los 19 años, quedó sorda y ciega, ella escribió muchos libros, y ella tiene un dicho que es muy conocido y muy interesante. Ella dice así: lo único peor que no tener vista es no tener visión. Lo único peor que no tener vista es no tener visión. O como dice la Torá, Einaim lahem velo irú. Ojos tenían, pero no veían. Es decir, nosotros podemos tener ojos Baruch Hashem y ver, pero no tenemos visión. Entonces lo que nos preguntamos con el Hadás es, ¿tenemos la visión para nuestra vida que tiene Jacob, que tuvo Jacob? ¿Podemos vernos a nosotros proyectados en el futuro, aferrados a la Torá, a la mitzvot y a la educación judía como lo tuvo Jacob, que tomó la decisión de agarrar a sus hijos y volverse a la tierra de Canaán? Esa es la relación entre el Hadás, los ojos, y Jacob, y también con los hijos, ¿no? En la educación. Y por último tenemos Yosef. Yosef dijimos que él fue el que murió primero y por eso se compara con la Arabá, con el sauce. Y el sauce se compara a la boca. En la Torá nosotros vemos que Yosef, cuando se le revela a sus hermanos, ¿sí? Les dice: yo soy Yosef, ¿sí? No se preocupen, Hashem, gracias a ustedes, o sea, Hashem me puso acá para poder abastecer de comida y de alimento a toda la región. Yosef dice así: Veiné einechem root, sus ojos ven, Veiné achi Binyamin, y los ojos de mi hermano Binyamin ven, Kipi amedaber elechem, que es mi boca la que está hablando con ustedes. Y la pregunta es, ¿qué significa que es mi boca la que habla con ustedes? ¿Qué? ¿Uno puede reconocer a la persona por la boca? ¿Ves que es mi boca la que habla? ¿Y eso qué tiene que ver? ¿Por qué me está diciendo que sos mi hermano? Entonces, Rashi dice, claro, pues él les habló en la Shona Kodesh, él les habló en el idioma sagrado, el idioma judío. Pero en realidad, el idioma judío, el hebreo, hay mucha gente que no judía que también habla hebreo, por ejemplo, ¿no? Acá en realidad hay algo mucho más profundo. Existieron idiomas judíos durante toda la historia, arameo, ladino, yiddish, y se olvidaron, murieron como la Arabá. Vieron que la Arabá se muere rápido, como Yosef. Mueren, digamos, antes que el resto. Pero hay algo que no muere. Lo que no muere es la forma judía de hablar. Como le dijo Jacob también a su hijo, Yitzhak a su hijo Jacob, Hakol, Kol Jacob, la voz es la voz de Jacob. No significa que la voz, el tono de voz era de Jacob. La forma de hablar era la forma de hablar de Jacob. Un judío habla como judío. Es decir, puede hablar otro idioma, puede hablar español, inglés, francés, lo que sea, pero habla como judío. No pasa por el idioma, pasa por la forma, por la forma de hablar, la forma de expresarse. De decir, Dios quiere, gracias a Dios, sin blineder, sin prometer, y así un montón de términos, terminologías en el lenguaje judío, que no importa dónde estés, siempre vas a hablar con un judío y hay un idioma en común, hay un lenguaje en común, no un idioma, sino un lenguaje, una forma de expresarse en común. Eso era lo que tenía Yosef. No se dan cuenta que yo les estoy hablando, no solamente en la zona Kodesh, yo les estoy hablando
con términos, con formas. Mi forma de hablar es como una forma judía de hablar, le dijo Yosef a sus hermanos. Y eso es lo que nosotros nos tenemos que preguntar en Sukkot. ¿Es mi lenguaje, mi forma de hablar, yo hablo como Dios pide, como Dios quiere que yo hable? Me cuido de no hablar la sonará, de no hablar mal del otro, no difamar, decir cosas lindas, cosas positivas. La Torá nos dice, por ejemplo, sobre los animales puros y los animales que no son puros. ¿Por qué no nos dice la palabra impuro directamente? En una parte sí dice impuros porque estaba relacionado, o sea, directamente con permitido y prohibido, pero en otros lugares nos dice permitir el puro y el que no es puro. Porque la Torá, el Yehudi, dice, cuida de hablar, no sacar cosas malas de su boca. ¿Sí? Nosotros no decimos la muerte, decimos la no vida, por ejemplo. ¿Sí? Esas son formas de hablar. Eso es la pregunta, la cuarta que nosotros nos hacemos, es, la Arabá, mi forma de hablar es como la de Yosef. Y ahí vemos nosotros cómo esos dos midrashim se unen en esta mitzvah de los Arbaat Aminim. Ya me repasé de hora. Iba a hablarles un poco también, acá con esto terminamos lo de los Arbaat Aminim. Les iba a hablar un poco de la alegría del Simchat Bet HaShoevah, pero eso va a quedar pendiente o para otro año o quizás para la semana que viene. Si tienen alguna pregunta, entonces pueden abrir los micrófonos y preguntar. Y si no, bueno, muchas gracias y buenas noches a todos y gracias por estar.